¿Qué pasaría con la Tierra si los humanos desapareciéramos completamente del planeta? Imagina que la raza humana desaparece de repente de la faz de la Tierra. Es una idea trillada por la ciencia ficción, pero esta vez las razones son irrelevantes. Pensemos en las consecuencias. ¿Qué pasaría mañana si hoy se esfumaran todos los hombres, mujeres y niños? ¿Y pasado mañana? ¿Y dentro de 10.000 años? DocuReview profundiza sobre el tema en su último video, basado en el documental La Tierra sin humanos de History Channel. Da miedo imaginarlo, pero la Tierra sería capaz de volver a un estado anterior a nuestra existencia y borrar cualquier rastro de nuestro paso por la Tierra. Horas después de que desaparecieran los seres humanos, las luces de las ciudades empezarían a apagarse. La mayoría de las centrales eléctricas funcionan con combustibles fósiles y no habría nadie para alimentarlas. Con la brutal caída del consumo, las centrales nucleares pasarían a funcionar en modo de emergencia. Los parques eólicos dejarían de generar electricidad cuando se acabase el lubricante de los molinos y las plantas solares se apagarían cuando los paneles se llenasen de polvo. A los pocos días, las redes de metro y muchas de nuestras infraestructuras bajo tierra acabarían inundadas porque no habría personas para bombear el agua subterránea. Nuestras mascotas y millones de animales de granja empezarían a morirse de sed y de hambre. Los animales que consiguiesen escapar de las casas o de las jaulas empezarían una nueva vida salvaje y de supervivencia. Después de unos meses después de nuestra desaparición, se acabaría el agua refrigerante de los reactores nucleares y empezarían a sucederse explosiones en centrales de todo el mundo, más potentes que las de Fukushima y Chernobyl. Muchos animales morirían de cáncer, pero la Tierra se recuperaría de la radiactividad más pronto que tarde. Después de unos años, los satélites y otros objetos artificiales que orbitan el planeta Tierra empezarían a precipitarse a la atmósfera, provocando una lluvia de estrellas que solo podrían disfrutar los animales. 25 años después de la desaparición de los humanos, nuestras ciudades todavía se mantendrían en pie, pero estarían cubiertas de vegetación. Otras, como Las Vegas o Dubái, estarían enterradas en arena. Después de unos siglos, 300 años más tarde, las construcciones metálicas, los puentes y los rascacielos acabarían derrumbándose por la corrosión. Las vigas de acero oxidadas aumentarían hasta 3 veces su tamaño, resquebrajando el hormigón que las protegía. Caerían también los diques de las represas, inundando con lagos y lagunas muchos de los terrenos que le habíamos ganado a la naturaleza. En el mar, sin contaminación, ni pesca, ni colisiones con los barcos, las ballenas habrían conseguido salir de la extinción y conquistar nuevos océanos. 10 milenios más tarde, la mejor prueba de nuestra existencia serán las cosas que hemos construido con piedra. Las pirámides de Egipto, la Gran Muralla China, el Monte Rushmore. 50 millones de años después, solo quedará nuestra basura, trazas de plástico y vidrio, un legado de la humanidad que acabaría desapareciendo también en los siguientes 50 millones de años. Si te ha parecido interesante el video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal.